Muy buenas, ¿tienes un negocio online y quieres empezar a ganar visibilidad en Internet? Pues quédate porque en este vídeo te voy a enseñar una herramienta súper sencilla con la que podrás crear la página web ideal para tu negocio. La herramienta de la que estamos hablando es Zoho Sites. Yo soy Alejandro Sánchez del departamento SEO de Medidas Consulting y aquí te voy a explicar por qué utilizar Zoho Sites. En primer lugar, Zoho Sites es una herramienta súper sencilla de utilizar, de manera que sin conocimientos previos o muy extensos de HTML o CSS podrás crear una página web muy sencilla y muy visual. En segundo lugar, tiene un maquetador visual muy sencillo de utilizar que funciona mediante plantillas por las que podrás, sin mucho coste, podrás hacer una página web visualmente muy bonita y que tus usuarios puedan apreciar tu negocio. En tercer lugar, la herramienta de Zoho Sites es fácilmente integrable con todas las otras herramientas de la suite de Zoho, de manera que si ya eres un usuario de Zoho avanzado o ya tienes muchas herramientas de Zoho, te resultará súper sencillo integrarlas con otras múltiples herramientas como por ejemplo Zoho Sales EQ, Zoho PageSense, Zoho Forms, etc. De manera que si estás interesado en utilizar Zoho Sites, quédate porque ahora vamos a realizar una demo súper sencilla con la que podrás empezar a crear tu página web. Bien, una vez que sabemos qué es Zoho Sites, ahora vamos a aprender a utilizar la herramienta. Muy bien, en primer lugar tenemos que saber cómo iniciar sesión o cómo acceder a la herramienta. Muy bien, para ello es muy sencillo, solo tenemos que acceder a la página oficial de Zoho, zoho.com/sites, y en ella nos aparecerán dos botones, iniciar sesión o comenzar ahora. Muy bien, esto dependerá de si tienes una cuenta en Zoho, puede ser Zoho One, Zoho CRM, cualquier herramienta, o no la tienes. En caso de que tengas tu cuenta con tu usuario y contraseña, podrás iniciar sesión, como estamos viendo aquí, y te pedirá pues dirección del correo electrónico, contraseña y demás. Y una vez puedas acceder, tendrás acceso a la herramienta sin ningún tipo de problema. Muy bien. En caso de que no tengas licencia de Zoho One o tengas licencia de cualquier tipo de herramienta, ¿vale? Tendrás la opción de comenzar ahora. Muy bien, en esta opción, Zoho Sites te permite un periodo de prueba gratuito. Muy bien. En este periodo de prueba, Zoho Sites te permite hacer la herramienta, ver las funcionalidades que tiene, hacer un sitio web de prueba y si te gusta cómo ha quedado el sitio web o te gusta cómo ha quedado el diseño, pues puedes pasar a comprar la licencia y publicar tu sitio web. Muy bien. Si queréis saber más información sobre licencias, sobre precios y demás, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, milenasconsulting.es, tendrás toda esta información. Una vez hayamos iniciado sesión en la herramienta nos pedirá que creemos un nuevo sitio web. En esta creación de nuevo sitio web, la herramienta nos pedirá que seleccionemos una plantilla de entre sus múltiples opciones. Estas plantillas están divididas por página o tipo de negocio para que tú puedas seleccionar la que más se acondiciona a tu negocio o a tu página web, la que quieras crear. Bien, una vez hayamos creado este sitio web, nos aparecerá lo que es el panel de opciones. Bien, una vez dentro del panel de opciones, como podemos observar, a la izquierda tenemos un montón de pestañas con diferentes opciones y bueno, ahora iremos viendo una a una para qué sirven, qué son y qué opciones tienen. Bien, después tenemos por aquí arriba a la derecha diferentes botones que tienen sus diferentes funciones. Por ejemplo, esto es una vista previa del sitio web, ¿vale? Una vez que tú ya has realizado la página web, ya quieres ver cómo se vería o cómo la vería un usuario, pues puedes utilizar este botón de aquí. Si quieres editar el sitio, entraremos en lo que es el editor, el maquetador visual, y podremos ahí hacer las diferentes ediciones que queramos. O si queremos publicar el sitio web. Al final del vídeo veremos cuáles son las opciones de publicación y cómo podemos publicar el sitio. Para comenzar, tenemos aquí una vista previa de cómo se vería el sitio web, un pequeño panel de datos de tráfico en los últimos 7 días. En este caso, pues no va a haber ninguna sesión, porque como no está publicado, pues no tendremos datos de esto. Pero en el caso en el que nuestra página web esté publicada, pues aquí nos aparecerá un pequeño visor de datos. Muy bien, tenemos el número total de páginas de nuestro sitio web y el espacio ocupado. El espacio ocupado es lo que ocupan los archivos del sitio web en su totalidad. ¿Vale? Aquí sería un resumen de todo el espacio que ocupan todos estos tipos de archivos, tanto imágenes, recursos, páginas, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este primer panel tenemos esta información y vamos a seguir viendo las diferentes pestañas. Por ejemplo, en esta pestaña de páginas, aquí tenemos un listado de lo que son todas las páginas de nuestro sitio web.
En este caso, normalmente al seleccionar una plantilla, la plantilla ya viene con 4 o 5 páginas de ejemplo, ¿vale? Para que las tengamos aquí para editarlas o lo que queramos. Ahora entraremos más en detalle de cómo editar una página o cómo editar o añadir páginas, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En este apartado tenemos el apartado de archivos, que aquí es donde podemos nosotros añadir los recursos que queramos. Si queremos añadir imágenes, queremos añadir vídeos, queremos añadir cualquier tipo de recurso externo del sitio web a nuestra página de Zoho Sites. Para incluir cualquiera de estos recursos es muy sencillo. Podemos darle a cargar. Dentro de cargar nos abrirá un pequeño menú desplegable de nuestro ordenador o dispositivo, donde podremos seleccionar el archivo que queramos. Una vez subido aquí, luego veremos cómo dentro de las páginas podemos acceder a esta biblioteca de archivos o de imágenes y podemos seleccionarla para que aparezca en nuestro sitio web. Muy bien, esto es un espacio de la herramienta donde tenemos un visor de todos nuestros documentos, todos nuestros archivos, para que nosotros podamos ordenarlos. Podemos crear directorios, pues si queremos añadir, pues, por ejemplo, un directorio de imágenes, un directorio de vídeos, para que esté todo más ordenado y nos sea más fácil localizar el recurso que queremos utilizar. Bien, continuamos. Y en la Zoho Sites tiene permitido establecer una opción de blog. Vale, este blog consiste en un subapartado donde nosotros podemos ir creando entradas o entradas del blog o páginas que podríamos decir en este caso. Y pues podemos tanto dejarlas creadas, podemos sincronizarlas con las redes sociales o podemos publicarlas directamente, ¿vale? Estos son pequeñas entradas donde normalmente se utiliza una información informativa, ¿no? Que queramos pues enviar a nuestros usuarios, ¿vale? Normalmente, yo como trabajador del departamento SEO o trabajador de esta herramienta, normalmente suelo encarecidamente recomendar esta opción, sobre todo porque para conseguir más tráfico, conseguir más número de sesiones o conseguir más visibilidad, que es lo que queremos, más visibilidad en Internet, es muy buena idea crear un blog o crear este tipo de páginas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros con esto es crear contenido útil para el usuario y que además se pueda posicionar en los motores de búsqueda o pueda aportar al usuario información sobre nuestro negocio, sobre el sector, etcétera, etcétera, o de lo que cualquier persona quiera hablar. De esta manera aportamos información al usuario, ganamos visibilidad en Internet y conseguimos palabras clave en los motores de búsqueda, lo cual es muy útil tanto a nivel SEO como a nivel de negocio. Seguidamente tenemos el apartado de los formularios, de manera que nosotros podemos crear un formulario. Por ejemplo, vamos a crear un formulario de prueba, ¿vale? Y la creación de formulario es muy sencilla. Tenemos los campos predefinidos. Si habéis utilizado cualquier otra herramienta de Zoho o esto, veréis que el panel es muy sencillo y muy parecido entre ellos. Podemos nosotros añadir los diferentes campos, por ejemplo, si queremos crear nombre electrónico, nombre, apellido, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo amoldamos como nosotros queremos y después este pequeño formulario se guardará en Zoho Sites y nosotros cuando creemos pues, una página de contacto o si queremos crear dentro de nuestra página un apartado para preguntas o lo que sea que nos puedan hacer los diferentes usuarios, pues lo podemos añadir, ¿vale? De manera que se quedaría aquí guardado y ahora veremos cómo en el editor visual de las páginas lo podríamos añadir. Seguidamente, en el apartado de subsitio, aquí hay que explicar un poco qué es un subsitio, ¿no? Un subsitio entendemos que es un subdominio o una subpágina o un subsitio dentro de nuestro sitio principal. Esto pues tiene múltiples opciones, por si tenemos líneas de negocio y queremos dividirla en diferentes subsitios, si tenemos diferentes líneas de negocio en otros países y queremos dividirlo, ¿vale? De manera que es una manera que tenemos nosotros de estructurar la página, ¿vale? Entonces, esta opción simplemente está disponible por si es necesario crearlo o tú crees que es necesario en la página web crear diferentes subsitios, pues que sepáis que con Zoho Sites pues se puede realizar esta opción sin ningún tipo de problema. Seguidamente tenemos el apartado de administrar, como vemos aquí, y aquí pues tenemos diferentes opciones, ¿vale? Para la página de
para nuestra página web o nuestro sitio web. Tenemos fragmentos de código por si queremos añadir algún pequeño fragmento, si sabemos utilizar HTML y CSS y queremos añadir algún tipo de opción a nuestra página web, o si vamos a utilizar herramientas externas, si las herramientas es necesario implantar un fragmento de código en el sitio web, pues también se puede realizar, también se puede utilizar, o para lo que realmente sea necesario, ¿vale? Esto es muy sencillo. Le damos a agregar fragmento, vamos a ponerle un nombre de prueba, ¿vale? Y aquí nos abriría lo que es un editor de código y nosotros pues podemos añadir nosotros el código que queramos, si queremos hacerlo a mano, si queremos copiarlo en algún sitio, y ya está, es muy sencillo. Lo guardaríamos y lo agregaríamos pues donde nosotros quisiéramos. También tiene la opción de agregar este pequeño fragmento en la cabecera, en el footer, en alguna página en concreto. Lo podemos añadir donde nosotros queramos, ¿vale? Bien, y después tenemos como otras muchas opciones que tiene la herramienta, por ejemplo, álbumes de fotos, si queremos crear, pues como su propio nombre indica, un pequeño álbum con unas fotos muy en específicas, por si queremos añadirlo en algún sitio web. Si queremos contenido dinámico, ¿vale? ¿Qué es esto de contenido dinámico? El contenido dinámico, digamos que es un contenido que se va a permanecer igual independientemente de donde nosotros lo añadamos, ¿vale? Es decir, si nosotros generamos un contenido dinámico, este contenido dinámico lo añadiremos a diferentes páginas y una vez dentro de estas páginas ese contenido dinámico será siempre el mismo. De manera que si queremos hacer algún cambio en este contenido, pues lo podemos hacer directamente desde aquí y el cambio se verá reflejado en toda la web. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos hacer diferentes call to action, si queremos hacer un formulario de contacto que esté en toda la web, si queremos diferentes opciones, ¿vale? De manera que, como va a estar en diferentes sitios o diferentes apartados de la web, si nosotros queremos hacer un cambio en todos estos apartados, con contenido dinámico sería muy sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo cambiamos una vez y se vería replicado en todos los múltiples sitios o páginas que nosotros hayamos utilizado este contenido. Además, si tenemos un contenido del blog o hemos generado un blog, podemos tener la opción de habilitar comentarios o habilitar la opción de que los usuarios puedan dejar algún tipo de mensaje en estas páginas del blog, ¿vale? De manera que aquí nos aparecería pues un listado con todos los comentarios y aquí podemos hacer diferentes acciones, si queremos aceptar el comentario, si queremos responder, si queremos ocultarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que sería un gestor de comentarios de toda la vida. Además, tenemos otro apartado que sería el tema de las fuentes, ¿vale? Este apartado es muy útil, sobre todo para darle un estilo personalizado a tu sitio web si quieres que tenga un estilo o una fuente determinada, ¿vale? Dentro de la herramienta tenemos diferentes fuentes que vienen ya cargadas en la herramienta, ¿vale? Como veis aquí tenemos un listado con varios tipos de fuentes, pero lo bueno que tiene también es que si por lo que sea o por cualquier cosa, ninguna de estas fuentes se adapta a tu negocio o se adapta al estilo que tú quieres mostrar en la página web, tienes el apartado de fuente personalizada. El apartado de fuente personalizada es muy sencillo, ¿vale? Solo tenemos que tener los archivos de la fuente que quieras utilizar y simplemente tenemos que añadirlos aquí. De manera que aparecerá en nuestro listado y a la hora de realizar nuestro sitio web nos aparecerá la opción de utilizar la fuente que nosotros hemos añadido directamente o personalmente. Y ya en los diferentes submenús tenemos como por último la papelera. Bueno, la papelera, pues como su nombre indica, vendría a ser todos los archivos que hayamos borrado, ya sean páginas, imágenes, etcétera, etcétera. Se quedarán aquí un plazo de entre 15 y 30 días y en caso de que queramos restaurarlos, pues podemos restaurar de aquí. Imaginemos que hemos eliminado una página, pero la queremos recuperar por el motivo que sea, pues aquí la tendremos disponible para recuperarla. En caso de que no queramos recuperarla y queramos eliminar definitivamente, pues también tendremos la opción de eliminarlo. Una vez hemos visto los diferentes menús o diferentes opciones que tenemos en la herramienta, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito más en lo que son las páginas, que es al final donde está el fuerte de la herramienta, ¿vale? Y si nos vamos al apartado de páginas, veremos aquí un diferente listado con las diferentes páginas. Como bien he comentado antes, normalmente al seleccionar una plantilla de Zoho Sites, te viene predeterminada una serie de páginas, ¿vale? Como estamos viendo aquí, que en este caso tenemos la página principal, la página sobre nosotros, el contacto, etcétera, ¿vale? Una vez tendremos este listado, ¿vale? Tenemos diferentes opciones que hacer con estas páginas. Una es, por ejemplo, editar información de la página, editar el contenido, revisar el acceso que tienen los diferentes usuarios a estas páginas y tenemos el apartado de versiones. En esta apartado de versiones lo que guarda es un guardado automático de las diferentes versiones por las que pasa la página. Pongamos que nosotros hemos hecho un cambio en la página
y queremos revertirlo pues por el motivo que sea, ¿vale? Pues en este caso tendremos todas las versiones y podremos recuperar cualquiera de las versiones que haya existido en la página, ¿vale? Además, tienen las opciones de agregar página, pues si nosotros queremos agregar más, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, o si queremos agruparlas en algún tipo de directorio. Bien, una vez en las páginas, como hemos comentado, tenemos la opción de editar información. Vale, le daremos ahí y nos aparecerán diferentes opciones que podemos realizar en la página, ¿vale? Por ejemplo, ajustes generales, pues cómo queremos que se llame la página, qué URL queremos que tenga la página, ¿vale? Y tenemos diferentes ajustes o opciones SEO, ¿vale? Yo siempre recomiendo a nivel SEO, ¿vale? Tener muy en claro la URL de la página. ¿Por qué? Porque al final la URL es como Google o como los motores de búsqueda van a entender y van a interpretar tu página web de buenas a primeras, ¿vale? De manera que si utilizamos una URL de página descriptiva de lo que va a ir el contenido, pues los motores de búsqueda lo agradecerán, ¿no? O dicho de esta forma. Después tenemos diferentes ajustes SEO. Los ajustes SEO que estamos viendo aquí, que son como título de página, descripción, ¿vale? Son el título y la descripción que aparece al realizar una búsqueda en Google, ¿vale? Como por ejemplo, si nosotros realizamos la búsqueda de Zoho Sites, en Google veremos que aquí nos aparece la página oficial de la herramienta y aquí nos aparece un título, que en este caso sería crear tu propio sitio web, y aquí nos aparece una pequeña descripción. Bien, pues esto, si nosotros no lo optimizamos o nosotros no le indicamos a Google qué título o descripción queremos que sea, pues Google seleccionará lo que él más crea conveniente en relación a la página, ¿vale? Pero lo que nosotros podemos hacer a nivel SEO o a nivel de optimización en motores de búsqueda es tanto optimizar tanto el título de la página como la descripción. ¿Esto para qué sirve? Sobre todo para que nosotros optimicemos el uso de las palabras clave, como podemos ver aquí. De manera que si nosotros creamos una página y queremos que esté bien posicionada o que tenga esa visibilidad en Internet, deberemos incluir tanto en el título como en la descripción pues el tema o palabras relacionadas con el negocio o con el servicio que nosotros estemos prestando, ¿vale? Además tenemos diferentes opciones como los robots, ¿vale? ¿Qué es esto de los robots? Vale, esto de los robots son pequeñas indicaciones o directrices que nosotros le podemos dar a los motores de búsqueda o a los robots, ¿vale? Que los diferentes motores de búsqueda utilizan diferentes robots para rastrear, indexar todas las páginas de Internet, ¿no? Podamos decir. Entonces, de esta manera nosotros podemos darle pequeñas indicaciones. Por ejemplo, si no queremos que la página web aparezca en los resultados de búsqueda, pues le podemos decir que no lo indexe. Si queremos que no siga estos enlaces, lo podemos decir, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas pequeñas opciones son pequeñas cosas que podemos hacer a nivel SEO, sobre todo para optimizar, ¿no? Para realizar estas acciones de la optimización en los motores de búsqueda y mejorar tanto el rastreo, la indexación, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos incluir el mapa del sitio web, ¿vale? Y podemos hacer pues diferentes ajustes ya más a nivel de detalles de la página. Pues si queremos mostrar un banner principal, queremos mostrar el footer, mostrar menú, etcétera, 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 ¿vale? Y ya por último podemos elegir si añadir un pequeño código en el encabezado de esta página en concreto, ¿vale? De manera que si para esta página nosotros queremos añadir pues cualquier cosa, ¿vale? A nivel de código, pues lo podemos añadir directamente de aquí. En este caso se añadiría en el encabezado, pero tenemos también la opción de añadirlo en el pie de página, ¿vale? Entonces, estas opciones o esta información de página sobre todo es muy útil por lo que hemos comentado a nivel SEO y también si queréis hacer algún tipo de acción en la página o de añadir algún tipo de cosa en las opciones, pues también se puede hacer. Y ya por último, en relación a las páginas, vamos a lo importante que es el editor de contenido o el maquetador visual. Una vez dentro, en el maquetador visual, ¿vale? Como su propio nombre indica, nosotros vamos a ver en todo momento cómo los usuarios verían visualmente nuestra página web, ¿vale? De manera que nosotros podemos directamente editar el contenido desde una manera muy sencilla y muy visual, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que tenemos sería, como hemos seleccionado previamente en la plantilla, sería esta página principal. Y como vemos, pues es una página muy visual y de manera que sea descriptiva de lo que, por ejemplo, en este caso hemos seleccionado una plantilla de cursos online, ¿vale? Y como vemos, pues en la propia plantilla pues ya está estructurada de manera que pues tenemos los cursos, en este caso los instructores, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera que ya tiene un diseño muy bonito y muy usable.
En la que, por ejemplo, si nosotros solo queremos cambiar los títulos, pues es algo muy sencillo. Bien. Entonces, una vez tenemos lo que es la plantilla, tenemos que entender cómo funciona el maquetador visual, ¿vale? El maquetador funciona mediante bloques, ¿vale? Si habéis utilizado algún tipo de maquetador visual como este, veréis que todos son muy similares entre ellos y todos funcionan de esta manera, ¿vale? Mediante bloques. Entonces, por ejemplo, aquí en la página principal, ¿vale? Pues tenemos un pequeño bloque, que en este caso lo podemos ver aquí, que es la fila. Y dentro de la fila hay diferentes elementos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un espaciador, aquí tenemos un título y aquí tenemos un texto, ¿vale? Si en caso de que nosotros queramos agregar un elemento, como vemos aquí en este espaciado, tenemos la opción aquí de agregar elemento. Entonces, dentro de agregar estos elementos tendremos diferentes opciones, ¿vale? Ahora las veremos más tranquilamente. En caso de que nosotros queramos editar el espaciado, pues podemos seleccionarlo y aquí tendremos diferentes opciones. Por ejemplo, este sería para moverlo, si lo queremos mover en otro sitio web, en otro apartado del sitio web. Si queremos copiarlo, ¿ves? Como podemos aquí ver el apartado de copiar, el elemento se ha copiado y lo podemos pegar en otros diferentes sitios. Por ejemplo, aquí nos aparecerá el apartado de pegar. Bien, o si queremos ajustar diferentes opciones. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de mostrar en diferentes dispositivos, si queremos añadir algún tipo de evento, etcétera, etcétera, ¿vale? O como viene siendo, si queremos, como en este caso en el espaciado, si queremos que el espaciado pues sea más pequeño, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos aquí una opción y podemos hacerlo más pequeño. De manera que el uso de los elementos es muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, en encabezados, como vemos, pues tendremos un apartado de diferentes opciones que hacer con el encabezado y podemos editarlo directamente, ¿vale? Por ejemplo, podemos añadirle aquí lo que queramos, que podemos borrar, podemos un poco poner lo que nosotros se adapte al sitio web que queremos hacer. Muy bien. Una vez sabemos que el maquetador visual funciona mediante bloques, como por ejemplo aquí tenemos diferentes columnas, ¿vale? Tenemos que saber lo que son las secciones. Bien, las secciones son apartados o diferentes, bueno, sí, podríamos llamarlo apartados de la web, ¿vale? Donde tendremos cierta información. Entonces, de manera que nosotros podemos agregar una sección. Si vemos aquí, en esta sección me permite la opción de agregar. Si le damos a agregar, veremos aquí que como Zoho Sites funciona mediante plantillas preestablecidas, ¿vale? Pues tenemos aquí diferentes opciones de plantillas que queremos añadir. Si queremos añadir un encabezado con descriptivo, queremos añadir un bloque con imágenes, iconos, cajas, lo que nosotros queramos, ¿vale? Acordeones. Si por ejemplo nosotros queremos incluir pues todos nuestros servicios o diferentes servicios que nosotros tengamos, por ejemplo, pues puedo seleccionar esto de manera que me crea ya un bloque ya preestablecido y ya hecho con la opción que yo he seleccionado, ¿vale? Con el diseño también, como hemos visto antes en agregar sección, aquí vemos lo que sería una preview del diseño o de cómo quedaría. En este caso yo he seleccionado esta de aquí y como vemos pues me ha generado algo muy similar, ¿vale? Aquí pues como hemos comentado antes, el maquetador funciona mediante columnas, diferentes columnas que tenemos aquí, y aquí nosotros pues ya podemos cambiar las diferentes cosas. Por ejemplo, si queremos cambiar el icono, aquí seleccionamos el icono, nos vamos al botón de ajustes y aquí en este caso podemos seleccionar cambiar icono. Pues seleccionamos el que nosotros queremos. La herramienta dentro de lo que son todos los elementos tiene sus diferentes ajustes, ¿vale? Pues por ejemplo aquí tenemos estilo del icono, color del icono, de manera que la herramienta es personalizable, que aunque funcione mediante plantillas, estas plantillas son totalmente personalizables, ¿vale? Podemos añadirlas y adaptarles al estilo que nosotros queramos, tanto como con las fuentes, los colores, tamaños, etcétera, etcétera. Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí, si nosotros, por ejemplo, este texto queremos cambiarle el tamaño, pues también podemos, queremos hacerlo más pequeño, más grande, como nosotros queramos. De manera que recalcar de que es totalmente personalizable. Vale. Por otro lado, aparte de secciones, también podemos agregar otros apartados. Por ejemplo, tenemos aquí secciones guardadas. Secciones guardadas es, por ejemplo, nosotros hemos creado una sección y nos gusta el diseño que queremos y queremos reutilizarlo, tenemos la opción de guardarlo y aquí nos aparecerán todas las secciones que tenemos guardadas. De manera que crear el sitio web sea más sencillo todavía. Pues tenemos elementos, como ya hemos comentado antes, y dentro de estos elementos tenemos diferentes opciones. Pues si queremos añadir una caja, como hemos visto antes que podemos añadir diferentes cajas y así estructurar el contenido. Si queremos añadir una fila, divisores,
queremos añadir vídeo, audio, un menú, frames, perfiles sociales, boletín, etcétera, etcétera. Queremos añadir una tabla, ¿vale? Pues tenemos muchas opciones. Aparte de los elementos, también tenemos la utilización de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes del contenido dinámico, si queremos añadir opciones de compartir en redes sociales, cuadros de comentarios, o podemos añadir diferentes aplicaciones de Zoho, por ejemplo, en este caso, Zoho Booking, ¿vale? Y por último tendríamos el apartado de formularios. Como bien ya hemos comentado antes, y podemos ver aquí, antes hemos creado un formulario directamente en Zoho Sites y nos aparecerá aquí de manera que podamos añadirlo directamente. En caso de que si solo estamos utilizando la herramienta de Zoho Sites, es altamente recomendable utilizar sus propios formularios. Pero en caso de que utilicemos otras herramientas de Zoho, por ejemplo, como estamos viendo por aquí, pues los podemos integrar de manera muy sencilla. Al final del vídeo veremos el apartado de integraciones, donde tendremos todas las opciones que tenemos de integrar Zoho Sites con otras herramientas de Zoho, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, así de buenas a primeras podemos ver que lo podemos conectar tanto con Zoho CRM, con Zoho Forms, formularios de Begin y Zoho Survive, ¿vale? Zoho Begin y Zoho Survive pues son herramientas de formulario de encuestas o de todo este tipo de cosas, ¿vale? Si queréis saber más información acerca de todo este tipo de herramientas, en el canal de YouTube de Millennials pues tenemos más información al respecto, o en nuestra página web podéis encontrar toda la información que necesitéis. Como hemos visto, la herramienta de Zoho Sites es muy intuitiva y muy sencilla de utilizar. Si entendemos un poco cómo funciona el maquetador visual, pues podemos utilizar y hacer las personalizaciones que nosotros queramos. Bien, aparte aquí, pues tenemos opciones de si queremos deshacer o rehacer diferentes cosas, diferentes acciones que hemos realizado editando la página web, ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues tenemos aquí botones de vista previa, por ejemplo, si queremos ver cómo se vería nuestra página web, ¿vale? Vemos aquí cómo se vería o cómo la vería un usuario normal, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y sobre todo tenemos aquí diferentes opciones, ¿vale? De si queremos editar tanto la versión de ordenador como la versión de tablet y la versión de móvil, ¿vale? Esto es súper importante porque las páginas web de hoy en día tienen que estar totalmente adaptadas al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil pues rondará cerca del 60, 50%, 70% de usuarios que acceden a un sitio web. Siempre dependiendo del sector y el tipo de la página, será mayor o menos, pero la conclusión es que muchísima gente utiliza el teléfono móvil y es súper importante que nuestra página esté adaptada a este medio. Después tenemos otras opciones como guardar todos los ajustes que nosotros hemos hecho, o publicar. El botón de publicar sirve para, una vez nosotros hemos hecho las diferentes acciones o las diferentes personalizaciones que queremos hacer en nuestra página, le daríamos a publicar y todos esos cambios se convertirían en cambios que el usuario pueda ver en la página publicada. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal de Millennials Consulting, donde podrás seguir viendo vídeos relacionados con consultoría digital, integraciones, etcétera, etcétera. Y por aquí te vamos a dejar una lista de reproducción donde podrás ver más vídeos sobre Zoho o más vídeos sobre posicionamiento SEO. Esperamos que te haya gustado mucho el vídeo y muchas gracias por elegir Millennials Consulting.